Génesis capítulo 28, empezando en el versículo 10. ¿Sabe? Una de las cosas importantes en nuestra vida cristiana es llegar a tener un encuentro con Dios. Vamos a entender qué significa tener un encuentro con Dios. Y podemos comparar el encuentro que Jacob tuvo con Dios, para que nosotros podamos entender lo que debería ser la realidad de nuestra vida. Observamos primero en el verso 10 las circunstancias alrededor de este encuentro que Jacob tiene. El texto dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. En el mapa que usted ve ahí en la pantalla, usted puede observar que Beerseba está casi al inicio de la línea amarilla. Betel está un poquito más arriba y Harán está al final de la línea morada. Ahí está Harán. Así es que el viaje de Jacob empieza poquito, recién de Beerseba a Betel hay alrededor de 100 kilómetros, y ahí en Betel va a suceder todo esto que vamos a aprender hoy, pero la verdad es que el viaje va a ser mucho más extenso. El viaje va a ser hasta Harán, 700 kilómetros va a durar ese viaje. Una de las cosas que debemos recordar es que este viaje de Jacob no es un viaje de placer. No es un viaje ni siquiera de trabajo. Es un viaje en el cual él está huyendo, saliendo de la casa de sus padres, huyendo porque su hermano Esaú ha prometido matarle. Así es que Jacob está huyendo por su vida. Jacob es un fugitivo, está huyendo de su hermano, y es en estas circunstancias, cosechando algo del pecado que Jacob y su mamá Rebeca habían cometido, salen despavoridos, sale él, Jacob, apresurado de ese sitio porque su vida corre peligro. Como observa, no son circunstancias favorables para realizar este viaje. Aparentemente Jacob sale solo, todavía no estaba casado, así es que salió solo de ese sitio y fue rumbo a Harán. ¿Cómo usted entiende los problemas y las dificultades en su vida personal? Piense, puede ser que está pasando por algo difícil, puede ser que hace poquito pasó por algo complicado. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensamos nosotros cada vez que enfrentamos situaciones difíciles, situaciones complicadas? La verdad es que muchas de las veces cuando se presentan problemas en nuestra vida, nosotros utilizamos nuestra inteligencia, nuestra capacidad, confiamos en nosotros mismos y buscamos una solución a ese problema. Y cuando el problema es más grande y nos damos cuenta que no podemos resolverlo, que es algo complicado, entonces muchas de las veces es ahí cuando buscamos al Señor. Ya no podemos. Así es que ahí recién nos damos cuenta de nuestra necesidad de depender y de confiar en el Señor, de buscarle al Señor para que Él nos ayude. Este problema, esta circunstancia en la vida de Jacob le llevó a tener un encuentro que nunca más Jacob llegaría a olvidar. Los problemas, aun cuando nos afectan y nos hacen doler y nos afligen, están diseñados por Dios. Dios los utiliza muchas veces para que a través de ese problema usted y yo lleguemos a tener una relación más cercana, más profunda con Dios. No nos gusta tener problemas, pero Dios sabe que a veces la única manera de acercarnos más a Él es a través de los problemas. Es lo que le va a suceder a Jacob. En estas circunstancias difíciles, él es totalmente culpable, él ha tomado malas decisiones y por eso tiene que escapar de su hermano que le quiere matar. Él sale en este viaje
cuidando su vida. Y en esas circunstancias difíciles Dios va a tener un encuentro que transformaría la vida de este hombre. ¿Cómo se puede tener un encuentro con Dios? ¿Cuál es la manera de tener un encuentro con Dios? En la vida de Jacob, el versículo 12 nos dice, observe, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. En este pasaje se nos da dos de las maneras en que nosotros, aplicando estos dos principios, podemos llegar a tener un encuentro con Dios. Para Jacob fue un sueño. Es la primera vez que la Biblia registra que Dios se va a revelar a una persona a través de un sueño. Para entender este versículo, nosotros tenemos que compararlo con otra cita bíblica y la puede ver en pantalla. Hebreos 11 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios se ha comunicado con nosotros. El texto continúa diciendo que lo ha hecho de muchas maneras. Aquí tenemos un sueño. Y a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, nosotros podemos observar que las maneras en que Dios ha decidido comunicarse con las personas es bastante variado. Tenemos más de 10, 12 maneras en que Dios se ha comunicado con las personas. Un sueño, una visión, una voz audible, Dios comunicándose directamente con Moisés, por ejemplo. Dios ha utilizado los ángeles, ha utilizado aún animales, un burro para a través de él hablar al profeta Baal. Dios ha hablado a través de su creación. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que Dios se ha comunicado con el ser humano de muchas formas, de muchas maneras. Aquí tenemos un sueño de Jacob. El texto continúa diciendo, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Recuerde que esto se escribió en el primer siglo. En el primer siglo ya se consideraba que los días que estaban viviendo eran los postreros días. ¿Sí? Eran esos días. ¿Y qué dice? En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mientras Dios había utilizado diferentes maneras de comunicarse con las personas, y el Antiguo y Nuevo Testamento registran esas diferentes maneras, llega un momento en la historia, en el primer siglo, que Dios toma la decisión de comunicarse a través de una única manera. Dios, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Observa el pasado perfecto de ese verbo. Nos ha hablado. No dice nos habla, nos continúa hablando. No dice nos hablará, dice nos ha hablado. En el primer siglo Dios toma la decisión de restringir su manera de comunicarse con las personas a través de una única manera, a través de la Biblia. Esto es trascendental para la vida del creyente, entender este principio. Dios sí se ha comunicado de diferentes maneras. El Antiguo y Nuevo Testamento registran eso. En un momento en la historia, en el primer siglo, cuando la Biblia estuvo completa, cuando los 66 libros de la Biblia se completaron, Dios toma la decisión de ahora comunicarse con nosotros exclusiva, únicamente a través de la palabra de Dios. Esa es la manera en que Dios se comunica. Si usted tiene un sueño, si usted tiene una visión, si a usted se le aparece un ángel, si a usted pasa cualquiera de esas cosas, todo eso no viene de Dios, porque Dios ha decidido hablarnos
exclusivamente a través de su palabra. Nos ha hablado por el Hijo, el Verbo, la palabra hecha carne. Así es que cuando yo quiero tener un encuentro con Dios, yo no necesito buscar un sueño, yo no necesito buscar una visión, yo no necesito buscar un ángel que se comunique. Yo tengo la Biblia y cada vez que abra las Escrituras voy a escuchar la voz de Dios. El texto nos habla, el versículo 12 nos habla de un segundo elemento. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 13. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Usted puede imaginar lo que está diciendo el texto? Este hombre sueña en una escalera. Esa escalera conecta la tierra con el cielo. En la tierra está Jacob, está dormido, está teniendo un sueño. En el cielo hay ángeles que suben y bajan por esa escalera, pero al final de esa escalera está Dios mismo. Hay una conexión entre la tierra y el cielo. ¿Sabe? La Biblia en Juan 14 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La escalera, ese sueño que tiene Jacob, ese símbolo de la escalera es un símbolo del mismo Jesucristo. Jesucristo es el único que ha establecido un camino, un único camino a través del cual la tierra está conectada con el cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Así es que Jacob está teniendo un anticipo de lo que va a llegar a ser para nosotros, lo que va a suceder en el Calvario cuando Jesucristo muere en la cruz y abra ese camino y el velo del templo, ese velo que restringía el acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, es roto allá en Mateo 27, y ahora el acceso del hombre hacia Dios ya no tiene un impedimento, ya no es exclusivo de unos pocos. Ya no solo el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Es Cristo quien abre el único camino que conecta la tierra al ser humano con el mismo Dios. Imagina lo que está soñando Jacob. Está viendo la conexión. Y hermano, este hombre tiene un encuentro con Dios. Y para nosotros debemos llegar a entender que para Jacob fue un sueño, para nosotros es la Biblia. Cada vez que abrimos las Escrituras estamos escuchando la misma voz de Dios. Y nosotros podemos conectarnos, nosotros que estamos en la tierra, podemos conectarnos con el cielo, con la misma presencia de Dios. Podemos conectarnos con eso porque hay una escalera, porque Cristo creó, inauguró, empezó un camino que ahora nos conecta. Él es el camino, no una iglesia, no una religión. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. Y cada vez que usted abre la Biblia, cada vez que usted ora, usted y yo estamos en la misma presencia de Dios. Estamos con Él teniendo un encuentro con su propia persona. Así es que la única manera de tener un encuentro con Dios es a través de las Escrituras, es a través de la oración, es a través de Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador personal, todavía no puede subir por esa escalera. Puede rezar, puede orar, puede implorar a Dios, puede tener su religión, puede hacer todo eso. El camino está cerrado. La puerta se abre. La puerta angosta se abre cuando recibo a Cristo. Y ahora tengo acceso. Y cada vez que abro las Escrituras, cada vez que oro al Señor por
gracia, por la obra de Cristo, ahora tengo acceso a su misma presencia. ¿Se da cuenta la manera? Hablemos de la frecuencia. Aquí en el versículo 12 se registra la primera vez en que Jacob tiene un encuentro con Dios. Es importante saber que la Biblia registra 6 ocasiones adicionales donde Jacob llega a tener otro encuentro con Dios. Génesis 31:3, Génesis 32:1, Génesis 32:24, Génesis 35:1, Génesis 35:9, Génesis 46:2. Contando esta, 7 ocasiones en las que Jacob tiene un encuentro con Dios. ¿Imagina? 7. ¿Cuántas veces a la semana usted tiene un encuentro con Dios? ¿Cuántas veces usted toma la decisión, quizás en la mañana, de decir, yo quiero encontrarme con mi Señor, voy a abrir la palabra de Dios, voy a leerla, voy a orar a mi Señor, voy a tener un encuentro con Él? Aun cuando Jacob tiene 7 encuentros con Dios, nosotros tenemos el privilegio de tener esto todos los días. Y más, y durante el día podemos tener las veces que queramos un encuentro con Dios. Así es que es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos el privilegio de poder encontrarnos con nuestro Señor a cada momento. Temprano yo te buscaré, cantamos. En la mañana me encontraré contigo. ¿Usted se encuentra con su Señor cada día? ¿Usted tiene una cita cada día con Dios? A veces un cristiano llega a tomar una decisión así: Señor, yo cada día voy a leer la palabra, cada día voy a orar, cada día voy a tener un encuentro contigo. Y tomamos decisiones así, buenas. A veces las circunstancias, a veces el día a día, a veces las presiones y las decisiones importantes que nos toca realizar cada día, hace que nosotros dejemos a un lado eso. Dios va a entender, estoy muy ocupado, hoy no puedo. Dios va a comprender esto. ¿Se da cuenta que usted le está dejando plantado a Dios cada vez que no va, cada vez que nos llega a ese encuentro? ¿Se da cuenta que si usted tomó la decisión, Señor, yo a las 6 de la mañana voy a tener un tiempo contigo? Cada vez que usted nos llega, Él está ahí esperando. Cada vez que usted llega atrasado, cada vez que usted no va, Dios está ahí. Y a veces nosotros somos tan cumplidos con personas, cumplimos citas, cumplimos horarios, llegamos puntuales y todo eso, y con el creador del universo, la persona más importante en nuestra vida, a la persona a la cual no deberíamos llegar ni siquiera atrasados, nos llegamos. Porque hay otras cosas importantes que hacer. ¿Se da cuenta lo que pasa en nuestra vida? ¿Se da cuenta que la cita más importante que tenemos cada día con nuestro Creador a veces es lo menos importante en nuestra vida? Este encuentro con Dios cambió la vida de Jacob. Y Dios quiere cambiar nuestra vida, pero la manera en que Él cambia la vida es a través de esa cita con Él. Donde temprano te buscaré. Donde le decimos, Señor, espérame. Lucero de la mañana, espérame, yo estaré ahí. Y a veces no llegamos. Y a veces pasan días. A veces semanas. Incumpliendo la cita con nuestro Creador. En ese encuentro con Dios, Jacob recibió guía. Necesitaba urgentemente guía. Y el verso 13 nos lo dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y si usted recuerda, estas palabras fueron dichas a Abraham allá en Génesis 12. Dios le prometió a Abraham 3 cosas. Una tierra, la tierra prometida, una descendencia innumerable, y le prometió que iba a ser bendito para él, para su familia, para las naciones. Así es que Dios está recordándole a Jacob el pacto que ha hecho. ¿Se da cuenta? Le está recordando ese pacto. Jacob no merecía que se cumpla ningún pacto. Era un pecador que había salido haciendo cosas malas de la tierra prometida. Estaba huyendo de su hermano porque había engañado a su hermano y a su padre para apropiarse de la bendición. Obedeciendo pecaminosamente a su madre Rebeca para hacer todo eso. Y Dios le va a mostrar una lección que el pueblo de Israel no debe olvidar. El pacto no depende de ti, Jacob. Si el pacto dependería de ti, Jacob, hace rato que no te hubiera dado nada. Eres un pecador, estás haciendo mal, estás viajando porque estás cometiendo un pecado. Has cometido un pecado. Pero es por mi gracia que yo decidí prometer a Abraham tu padre y a Isaac tu padre que yo voy a cumplir con este pacto. Es un pacto unilateral, siempre ha dependido de Dios y qué bueno que solo depende de Él, porque si dependiera de nosotros. Y Dios le recuerda a Jacob, a Israel, esto se va a cumplir. Y sabe, esta es una promesa exclusiva para la nación de Israel. Nosotros no somos israelitas. Y Dios un día allá en el futuro, cuando estemos en el milenio, la nación de Israel por primera vez en su historia estará en la tierra prometida sin que le hagan guerra. Estará en paz y tendrá una descendencia innumerable y serán benditas todas las naciones porque un rey, Jesucristo, en la persona del rey David, gobernará por siempre. Usted y yo no somos judíos, pero usted y yo, si ha recibido usted a Cristo, estaremos ahí gozándonos y viendo el cumplimiento de estas palabras. ¿Observó que el pasaje utiliza todos los verbos en plural? No en presente. Daré a ti, será tu descendencia, extenderás al occidente, serán benditas. Todo en futuro. Y está en futuro porque Jacob, aun cuando Dios va a cumplir esa promesa, Jacob no está listo para recibir la bendición de Dios. Dios necesita trabajar en su vida y Dios se va a tomar más de 20 años con Jacob ahí en Harán para trabajar en su vida y para que Jacob, sin ser perfecto, llegue a ser el patriarca que debe ser para que retorne otra vez a la tierra prometida y sea el líder que la nación de Israel necesita. Observó los verbos en futuro. Jacob no estaba listo. No estaba listo de recibir todo lo que Dios quería darle. Necesitaba crecer, necesitaba madurar, necesitaba desarrollar una relación más profunda con Dios para que Dios le pueda bendecir y cumplir todo lo que Dios quería hacer a través de él. Pero aun cuando Jacob no estaba listo, Dios va a proveerle de ciertas cosas a Jacob. Le va a proveer 5 bendiciones. El texto en versículo 15 dice: he aquí, yo estoy contigo. Observa, la primera bendición, yo estoy contigo. Jacob, no importa que hayas salido de la tierra prometida y vayas a estar en Harán, un lugar donde no debías estar.
No importa el sitio donde estás, yo estoy contigo. Cuando te enfrentes durante esos 20 años a una vida difícil con tu tío Labán, recuerda, yo estoy contigo. Imagina qué mejor compañía necesitaba él. El mismo Dios estaba con él. ¿No es la misma promesa que Dios nos ha hecho a nosotros allá en Mateo 28? ¿No es lo mismo que Dios nos ha dicho? Así es que cuando usted está en un lugar difícil, o en una situación complicada, o en un momento especial en la vida donde las cosas no salen como deberían o como uno quisiera, yo estoy contigo. No debemos olvidar que su presencia no solo vive en nosotros si hemos recibido a Cristo, Él está junto a nosotros, está con nosotros, no importa el sitio donde vayamos. Y te guardaré por donde quiera que fueres. La segunda promesa. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios le promete cuidado. Dios le promete protección, seguridad. No importa que vayas por ahí. No importa que el camino, el viaje a Harán sea complicado, sea difícil. No importa que vayas por caminos de asaltantes o de... Yo estaré donde quiera que vayas. Te guardaré. Te guardaré por donde quiera que fueres. Tercera promesa. Y volveré a traerte a esta tierra. Para Jacob esto significaba restauración. Iba a estar en Aram más de 20 años, lejos de la tierra prometida, pero Dios le dice que después de todo este tiempo de preparación, Dios va a volver otra vez a Jacob a la tierra prometida donde nunca tuvo que salir. Pero para que esto suceda, no solo Dios tenía que traerle, sino Dios tenía que trabajar en el corazón de su hermano Esaú, que vivía ahí en la tierra prometida y le podía matar si Jacob se aparecía en ese instante. Y vamos a aprender cómo Dios trabaja en el corazón de su hermano. Y cuando Jacob regresa, Esaú le recibe con los brazos abiertos. Y volveré a ti, a esta tierra. Y luego otra promesa, porque no te dejaré hasta que haya hecho. No te dejaré. No dejaré un plan inconcluso contigo, Jacob. Tú vas a tener éxito en esto. Yo voy a hacer que todo esto se lleve a cabo. Le estaba garantizando el hecho de que un día Jacob iba a volver y otra vez iba a estar en la tierra prometida. Y hermano, lo que quiero que note es que el encuentro con Dios estuvo conectado con el éxito que se le promete a Jacob. Esto se vuelve a repetir en muchos pasajes de la Biblia. Josué 1:8. Si meditas en la Biblia, todo lo que hagas prosperará. Salmo 1. Si meditas cada día en las Escrituras, todo lo que haga prosperará. Hay una conexión entre el encuentro con Dios, nuestra vida, nuestro devocional diario, nuestra comunión fuerte, real, diaria para nosotros, y el éxito que tengamos en el día a día. ¿Observa el detalle? Al final, la promesa termina diciendo lo que te he dicho. ¿Observa quién dice? Dios. Nosotros somos de, yo te ofrezco, busca quien te dé. Nosotros somos así. Ofrecemos, prometemos, decimos cosas y algunas de ellas no cumplimos. Y a veces con esa mentalidad nosotros nos acercamos a las Escrituras y pensamos que la palabra de Dios es como nuestra palabra, cuando debemos darnos cuenta que lo que Dios dice es así, es exacto, es preciso.
La palabra de Dios es una garantía de lo que Él ha dicho que va a hacer. Así es que Dios está garantizando a Jacob que lo que Él se está comprometiendo, lo que Dios se está comprometiendo en este momento, Él lo va a cumplir. Observa el tremendo encuentro que Jacob llega a tener con Dios. Quiero que nos demos cuenta que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, la vida cambia, la vida se transforma. Cuando uno de veras, no por culpa, no por tratar de tener un hábito, bueno, está bien, ya dicen que debo leer la Biblia y bueno, está bien, ojemos nomás, 3 minutos dura la propaganda de la novela que estoy viendo, así es que 3 minutos, a ver, leamos algún versículo, ojalá que esto sirva para algo. No hablamos de eso, hablamos de un tiempo donde con todo detenimiento, no con el celular al lado y cuando entra un mensaje, estamos leyendo la Biblia, a ver qué pasa. Eso no, eso es hasta un irrespeto a Dios. Yo espero que cuando usted entre a este lugar usted apague eso. Si usa la Biblia en su teléfono está bien, pero estamos aquí, personas salen a contestar su celular afuera. ¿Qué es lo importante? Cuando leemos la Biblia y suena el teléfono, ¿qué es lo importante? Cuando uno llega a tener una relación profunda con Dios, abre las Escrituras y realmente quiere recibir el consejo de Dios, quiere escuchar a Dios, quiero orar a Dios para comunicarme con Él. Esto es lo más importante en la vida. Esto yo quiero que sea algo importante, no es algo que hago por culpa, porque otros dicen que es bueno, que esto me sirve, sino porque yo llego a la conclusión de que esto es vital en mi vida, que es importante esto en mi vida. Y cuando uno tiene una relación así con el Señor, su vida no es igual. Uno sale de ese tiempo de comunión con Dios tremendamente transformado. Y la vida de Jacob va a ser una evidencia de eso. Y el versículo 16 en adelante nosotros vamos a observar cómo este hombre, después de tener ese encuentro con Dios, sale una nueva persona. Este engañador, este pecador, empieza a haber una transformación en su vida después de tener ese encuentro con Dios. Observe versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Observe el sitio donde estaba Jacob, donde tuvo que tomar un par de piedras para hacer su almohada. ¿Puede imaginar el sitio donde estaba? No era un spa, no era un hotel 5 estrellas donde por lo que uno paga está ahí y cuidado que me miren mal, cuidado que me traten mal, cuidado que me atiendan mal. El sitio no era el mejor, pero la presencia de Dios transforma cualquier sitio, porque la diferencia no está en el lugar, la diferencia está en quién está ahí. Y este hombre llega a darse cuenta: Dios está aquí, y yo no lo sabía. Él llega a reconocer, tal vez por vez primera, que Dios está ahí. Imagina cómo su percepción estaba cambiando, algo está pasando en su vida. Llega a tener un concepto diferente de Dios. Ahora él sabe que Dios está ahí. Y al darse cuenta que la presencia de Dios está ahí, su reacción, versículo 19, y tuvo miedo, 17, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y para entender adecuadamente este versículo, necesitamos definir dos palabras, la palabra miedo y la palabra terrible, porque estas dos palabras nos pueden hacer entender de manera incorrecta el pasaje. La palabra miedo significa un temor reverente. Cuando salió de Berseba, este hombre tenía miedo de que le maten. Este miedo cambió. Ahora es un temor reverente. Ahora se da cuenta de la grandeza de Dios, de aquel que está ahí. Se da cuenta de tremenda grandeza de Dios y la tremenda pequeñez de Jacob, que siente reverencia, que siente respeto por Dios. Pero luego se usa la palabra terrible. Y esa palabra tiene una connotación negativa para nosotros, cuando en verdad la palabra terrible aquí en este pasaje significa asombroso y maravilloso. Este hombre está asombrado de lo que está experimentando. Y es por eso que la versión de la Biblia, la NBI, entendiendo estas dos palabras, escribe versículo 17 y dice: y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Este hombre está impactado porque Dios está ahí. Está asombrado porque se da cuenta de la presencia de Dios. Y no sabía que Dios estaba ahí. Y reacciona con un temor reverente, dándose cuenta de la grandeza de Dios y dándose cuenta de lo privilegiado que es, como él, siendo un pecador, alguien que está huyendo porque había vivido mal, es bendecido con algo que no se merecía, el experimentar la grandeza y la presencia de Dios para alguien que no se merece. Imagina lo que es cada vez que usted se acerca a Dios y abre las Escrituras. Hermano, no es leer el comercio. La presencia de Dios está ahí. Es Dios mismo que está ahí. Y muchas de las veces nos falta un poco de respeto para darnos cuenta de lo que está sucediendo. No es leer un libro más, no es leer el periódico, no es leer algo interesante, es la misma presencia de Dios cada vez que abro las Escrituras y permito que Dios se comunique conmigo y yo a través de la oración me comunico con Él. Esa cita con Dios, esa relación con Dios es lo más importante, debería producir en nosotros un respeto reverente y un asombro de qué privilegio tenemos siendo lo que somos y haciendo lo que hacemos. Es gracia. No nos merecemos esto, pero Él por su gracia nos bendice y tenemos acceso a su presencia cada día. Pero a veces hay otras cosas importantes que hacer. Así es que hoy no tengo tiempo para acercarme a Dios. Hoy me acerco a Dios, pero estoy más preocupado de que entra al celular o que entra al iPad o me mandaron un mensaje. Eso es un tiempo entre usted y Dios. Y nada más, y nadie más debe ser más importante que Dios. Observa lo que está pasando en Jacob. No es el mismo hombre. Está cambiando. Está cambiando su concepto de Dios. Y luego, como resultado de todo lo que está pasando en la vida de él, el versículo 18, este hombre llega a desbordar en adoración a Dios por lo que está experimentando.
Y el texto dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Observa lo que hace. Dos palabras importantes aquí es la palabra piedra y la palabra aceite. Y son importantes porque en Génesis 49 se nos va a enseñar que la piedra, ese título está dado a Dios. A Dios se le va a llamar en Génesis 49 por vez primera la roca de Israel. Años después, el aceite, según Levítico 8, va a ser usado para consagrar, para santificar. Así es que lo que Jacob está haciendo es erigiendo un pequeño altar de piedras donde él reconoce esas piedras son un recuerdo de que Dios ha estado ahí y él está bendiciendo, él está consagrando su vida y consagrando ese sitio a través del derramamiento del aceite. Jacob ya no es igual. Falta mucho por hacer, pero ha empezado el cambio. Ahora es un adorador. Ahora es una persona que experimenta la presencia de Dios en su vida. Ahora es una persona que siente respeto por la presencia de Dios. Ahora es una persona que llega a darse cuenta el privilegio. Esto es nada menos que casa de Dios. Y vuelca su adoración a Él. Y no contento con esto, el versículo 19, observe, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fue tan importante eso, que cambia el nombre. Luz, que significa almendro, ahora va a ser Betel. Y como puede ver en pantalla, es una palabra compuesta. Bet, casa. El, Dios, Elohim, uno de los nombres de Dios. Él. Esto es casa de Dios. Y hasta el día de hoy, Betel es un sitio turístico donde uno puede ir y conocer que ese sitio es casa de Dios. Este hombre quiso recordar el primer encuentro que tuvo con Dios, algo que llegó a marcar su vida y llegó a erigir un pequeño monumento para que recordara no solo él, sino las generaciones futuras que esta era casa de Dios. Y por mucho tiempo, a lo largo de las generaciones, Betel fue recordado y fue un sitio de visita para saber que Dios estaba ahí. Recuerda que Abraham en Génesis 12:7 estuvo ahí en Betel. Este es un sitio importante, significativo. Betel, casa de Dios. Este hombre quiere hacer un pacto con Dios, quiere hacer un voto con Dios. Y el verso 20 empieza diciendo, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Un detalle interesante es la repetición de la palabra sí. Y nosotros utilizamos esa palabra como un condicional. Si fuere Dios conmigo, si volviere en paz a mi casa. O sea, si Dios hace su parte, yo me comprometo a hacer la mía. Y por ese motivo es importante saber el significado de esa palabra sí, para que nosotros podamos entender el voto que está haciendo Jacob. Esa palabra sí significa por cuánto. Entendiendo el significado, observe cómo el texto, observe lo que el voto de Jacob implica. E hizo Jacob voto diciendo, por cuanto Dios
va conmigo y me guarda en este viaje y me da pan para comer y me hace volver en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Muy diferente. No hay condiciones por parte de Jacob. Dios ya le había prometido todo esto en versículo 15. Ya le había dicho que Dios iba a estar con él y que iba a volver a la tierra y que Dios le iba a cuidar y que nada iba a pasar. Dios le había prometido ya eso. El voto de Jacob no es un voto condicional. Él sabe que Dios va a cumplir. Y como sabe que Dios va a cumplir, este hombre le hace 3 promesas a Dios. Le dice: Jehová será mi Dios. Observó en versículo 13 que Dios dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. No está incluido Jacob. A futuro, después de este pasaje, usted va a ver que la Biblia dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Aquí no dice eso. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. No le incluye a Jacob. Porque sabe una cosa, Dios no tiene nietos. No es porque el abuelo y el padre han sido buenos cristianos, eso automáticamente me hace cristiano. No es porque he nacido en una familia cristiana que automáticamente soy cristiano. Jacob necesitaba tener un encuentro personal con Dios. Y en este momento lo está teniendo. Jehová será mi Dios. Está tomando la decisión de que ese Dios en el que creía su abuelo Abraham y su padre Isaac, ahora ese Dios, ahora es mi Dios. Dios tiene hijos, no nietos. No porque mi familia es cristiana, yo soy cristiano. Necesito llegar a Cristo de manera personal, de manera individual. Y ahora, este hombre llega a tener una relación personal con Dios. Ahora Jehová será mi Dios. Jehová es su Dios, hermano. Y no pregunto porque usted haya recibido a Cristo, porque puede ser que usted ya es cristiano. En la práctica es su Dios. En la práctica es la persona más importante en su vida. En el día a día es la persona más importante en su vida. En las decisiones que tomamos es la persona más importante, a la que acudo por consejo, a la que tomo en cuenta para decidir, para hacer esto, para hacer lo otro. ¿Es mi Dios en la práctica? Segunda promesa. Y esta piedra, versículo 22, que he puesto por señal será casa de Dios. Señor, esto no me voy a olvidar lo que acaba de suceder en mi vida. Yo acabo de tener un encuentro con Dios. Yo estuve en la casa de Dios. Yo fui un invitado de Él. Yo fui un huésped de Dios. Imagine qué privilegio. Y luego al final del 22 dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es interesante que faltan muchos años para que Dios en el libro de Levítico llegue a decir que el diezmo es un mandamiento. Esto es súper significativo. Faltan muchos años para que Dios diga: ¿saben qué? El diezmo es de Jehová. Y su abuelo Abraham, en Génesis 14, y ahora Jacob, el nieto, van a dar los diezmos sin que haya ninguna obligación de dar los diezmos. Sin que nadie les obligue, les presione, les pida. Ellos, su corazón está tan lleno. Ha tenido un encuentro tan grande con Dios, que si Dios va a ser tan generoso conmigo, va a estar conmigo, me va a ayudar, no me va a desamparar, ¿por qué yo no puedo ser un poquito generoso con Dios? Así deberíamos diezmar. No porque nos ordenan, sí nos ordenan. No porque nos mandan, Dios sí nos manda.
sino porque debe ser el resultado de una relación profunda con el Señor, donde nosotros, viendo toda la generosidad que Él tiene, nosotros somos un poco generosos. Observó que el texto dice, de todo. Bueno, yo diezmo del sueldo, las utilidades no. Yo diezmo del sueldo, del 13º, del 14º, eso no. Observa la mentalidad nuestra. Observa la mentalidad de Jacob. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este hombre era diferente. Faltaba mucho por hacer. Pero ese encuentro con Dios marcó su vida. Y hermano, yo me pregunto, usted necesita un cambio en su vida. Usted necesita ver cambios reales en su vida. Puede ser que es cristiano hace poco o hace mucho, y usted no ha visto mucho cambio. Necesita un cambio. Y yo le comparto este principio. Es un principio intemporal, es un principio que no cambia con el tiempo. Solo un encuentro con Dios transforma mi vida. Solo un encuentro con Dios puede cambiar mi vida. ¿Recuerda? Isaías, un pecador, tuvo un encuentro con Dios en Isaías 6 y fue su vida diferente. El apóstol Pedro tuvo un encuentro con Dios y su vida fue diferente. Pablo, yendo por Damasco en Hechos 9 para matar a los cristianos, tuvo un encuentro con Dios y su vida cambió radicalmente. Lo que usted y yo necesitamos es tener un encuentro con Dios. Y a diferencia de Jacob, tenemos el privilegio de poder abrir la Biblia todos los días y tener un encuentro con Él. Pero a veces hay otras cosas más importantes que hacer. Y esas otras cosas importantes nos hacen que nos perdamos lo que es esencial. Y luego no vemos un cambio de vida. Y es porque no estamos teniendo diariamente un encuentro con Él. Haga la prueba. Haga la prueba un mes. Voy a tener un encuentro durante este mes. Y luego me cuenta. Yo ya sé qué va a pasar, pero si quiere me cuenta. Usted va a ser diferente. Le aseguro. Solo un encuentro con Dios cambia la vida. Oremos. Padre Celestial, agradecido, Señor, por tu palabra. Siempre, siempre es bueno estudiarla. Y Padre, yo te ruego por tus hijos, por los que estamos acá. Algunos disfrutando de ese encuentro diario. Otros, a veces sí, a veces no. Otros pasando días, semanas, sin encontrarse de veras contigo. Y yo, Padre, te pido, cualquiera que sea la situación de nosotros, tus hijos, que nos ayudes a darnos cuenta lo importante, lo trascendental que es tener un encuentro diario, real, profundo, reverente, asombroso, con tu presencia, con tu palabra, con la oración. Ayúdanos, Señor.
a poner la prioridad donde debe estar. Mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano, veo sus manos. Veo sus manos también, gracias. ¿Alguien más? Gracias, veo su mano también. En un ratito, para las personas que nos visitan, yo voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario, no se sienta obligado o obligada. Pero usted que viene por primera vez, usted puede tomar sus cosas y puede salir de su asiento y puede venir a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar privado de nuestra iglesia y en ese lugar esa persona va a orar y va a conversar un momento con usted. Es totalmente voluntario, pero si desea hacerlo, venga con toda confianza. Queremos servirle, queremos ayudarle. Permítanos hacerlo. Si desea pasar, hágalo en este momento, por favor. Gracias por ser el primero. Venga nomás, no tenga dudas. Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú que conoces mejor que nadie su necesidad, yo ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplirla. Te ruego, Padre, por su salvación. Si todavía ellos no han recibido a Cristo como Salvador, yo te ruego que puedan hacerlo pronto. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos hace tiempo. Ayúdanos a darnos cuenta que es dulce estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad, reconociendo que tú eres Señor, que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy. Ayúdanos a priorizar nuestra comunión contigo. Ayúdanos a unirnos a ese cántico angelical de antaño, donde los ángeles te reconocen como un Dios santo. Ayúdanos a estar en tu presencia continuamente, diariamente. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, Todopoderoso y el gran yo soy.
Eres santo, Señor. Mi corazón se une a la melodía angélica. Qué dulce de estar. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo Señor. Mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Amén.